Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a estar pidiendo ayuda a Dios que nos dé sabiduría e inteligencia para comprender su palabra santa y sobre todas las cosas ponerla por obra. En esta tarde queremos compartir unas citas bíblicas con cualquier oyente, con cualquier persona que pueda escuchar. Y ojalá que si a alguna persona le interesa lo que estamos hablando, estudiando, puedan anotar las citas bíblicas y que cada persona pueda estudiar la palabra de Dios en sus casas, mirando lo que estamos estudiando, porque lo que estamos queriendo compartir con cualquier persona es una porción de su palabra santa. Y dice la palabra de Dios que toda escritura es inspirada por Dios. Por eso cada consejo, cada enseñanza es necesario para cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver para nosotros que ya tenemos hijos, que somos padres, que somos abuelos, cuánto compromiso, cuánto cuidado deberíamos tener o cuánta preocupación en conocer, en aprender de la palabra de Dios, para que nos vaya bien, para que podamos recibir la bendición de Dios. Porque al no obedecer a Dios podemos recibir también castigo de parte de Dios. Y no solamente nosotros, sino también que podemos perjudicar a nuestros hijos por nuestras malas obras, por el poco temor a Dios. Y vamos a comenzar estudiando en el libro de Éxodos y vamos a estudiar el capítulo 20, el verso 4 y 5 vamos a estudiar, donde nos habla de un mandamiento de Dios. Y a la vez Dios nos muestra las consecuencias que podemos atraer hacia nuestra familia por ser personas sin temor a Dios. Dice el verso 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué nos priva este segundo mandamiento de Dios? De no hacernos imágenes, de no adorar ídolos. Eso es un pedido y es un mandamiento de Dios de no hacerlo. Y vamos a estudiar el verso 5. ¿Qué nos pide Dios? ¿Y qué consecuencia podemos atraer para nuestra familia, para nuestros hijos, por ser desobedientes a los mandamientos de Dios? Y dice el verso 5: no te postrarás ante ellas. ¿Qué nos pide Dios? Que no nos arrodillemos, que no nos inclinemos ante las imágenes. Miremos con la claridad que nos exhorta la palabra de Dios. Dice: no te postrarás ante ella, ni les darás culto. No hay que rendirle culto, adoración a una imagen, a un ídolo. ¿Y qué más dice? Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Miremos y adoramos o le rendimos culto a los ídolos. ¿Qué nos dice Dios por intermedio de su palabra santa? Que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo o hasta dónde? Hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. ¿Y de qué manera le demostramos a Dios que no lo queremos o que lo aborrecemos? Desatendiendo a la palabra de Dios, no haciendo caso a lo que nos pide Dios, ignorando, echando a nuestras espaldas los pedidos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dice que visita la maldad de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuánto cuidado en hacer lo que nos place, en hacer desatención a los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a pasar a mirar unos versos allá en el Nuevo Testamento para ver qué dice el Señor Jesús, el Hijo de Dios, sobre los mandamientos. Porque a veces se toma o podemos pensar que como esos mandamientos están en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento quedaron sin efectos. Y vamos a ver que esos 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús en el Nuevo Testamento los afirma. Y vamos a estudiar Mateo, el capítulo 5, el verso 17 y el verso 18. ¿Qué nos dice el Señor Jesús sobre los mandamientos de Dios? Dice el verso 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Miren con la claridad que nos habla y nos enseña el Señor Jesús. Nos hace un pedido, que no pensemos que Él vino a abrogar a la ley o a los profetas de Dios. ¿Qué más dice? No he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús no vino a terminar con la ley, ni tampoco a cambiar los mandamientos de Dios, sino a cumplir, nos enseña el Señor Jesús que hizo o vino a cumplir también con los mandamientos de Dios. Y en el verso 18 nos garantiza y nos asegura que los mandamientos de Dios siguen en pie. Dice el verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya hecho. Miremos las garantías en cuanto a los mandamientos de Dios. Se va a terminar el cielo y la tierra, pero dice que ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley. Ni siquiera un acento en los mandamientos de Dios se va a terminar. Eso garantiza al Señor Jesús que los mandamientos de Dios están en pie. Y vamos a ver qué nos enseña, o miremos que vamos a ver algunos ejemplos, las consecuencias que acarrea un matrimonio o alguna persona sobre sus hijos al desobedecer los mandamientos de Dios. Vamos a volver al libro de Éxodos y vamos a estudiar el capítulo 4 de los Éxodos y vamos a estudiar el verso 22 y 23. Dice el verso 22, una orden que le dio Dios a Moisés para que hable o le diga al rey de Egipto, que en ese tiempo era Faraón.
¿Qué le ordenó Dios a Moisés? Y dice el verso: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo. Miremos la orden que le dio Dios a Moisés, que le dijera a Faraón. ¿Y qué es lo que le aclara primero? Israel es mi hijo. ¿Qué más dice? Mi primogénito. ¿Y qué significa la palabra primogénito? Mi primer hijo. Eso significa. Y vamos a estudiar el verso 23. Miren lo que le ordena Dios a Moisés que le diga al rey Faraón. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has dejado ir a mi hijo. He aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. ¿Por qué lo defendió Dios a Israel? Porque le aclaró a Faraón que Israel era su hijo primogénito. Y al desobedecer le dijo: he aquí que yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, hablándole al rey de Egipto, que era Faraón. Y vamos a ver si esto se cumplió o no. Por eso estos versos que son para meditación, que pensemos cada uno de nosotros que por nuestras malas decisiones, a veces por no tener respeto, valor a los mandamientos de Dios, podemos acarrear desgracia sobre nuestros hijos. Por eso y para esto están estos ejemplos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a pasar al libro de Éxodo, vamos a seguir, pero nos vamos a saltar al capítulo 11 y vamos a estudiar del verso 4 al 6. Dice el verso 4: dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Esto era algo que Moisés le tenía que decir a Faraón. A la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Miren la decisión de Dios. Dice que morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva, que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Miremos lo que es el cólera o el enojo de Dios. Miren el terrible castigo que recibió este rey por desobedecer a Dios. Miren cuántos primogénitos iban a morir. Vemos que por la desobediencia de un hombre puede venir el castigo de Dios también sobre su descendencia o sobre su familia. Vamos a mirar algunos ejemplos más en las Sagradas Escrituras, porque cada ejemplo bíblico o cada historia bíblica
es para enseñanza nuestra. Ahora vamos a estudiar en 2 de Samuel, el capítulo 11, y vamos a leer del verso 2 al 5. Miremos lo delicado o lo grave que es tomarnos atribuciones sobre la palabra de Dios, echar a nuestras espaldas la orden o los mandamientos de Dios. Acá vamos a ver un rey muy grande, muy especial, que fue el rey David, y vamos a ver qué pecado cometió. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Miren, esto también nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier persona. Dice que vio una mujer que se bañaba y la describe que era una mujer muy hermosa. Estudiamos el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: ¿Es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Le explicaron con lujo y detalle quién eran sus padres, y también le dijeron al rey David que era la mujer de Urías Eteo. Y este Urías era un soldado del rey David. ¿Y qué más dice el verso 4? Y envió David mensajeros que la trajeran, y cuando llegó David, se acostó con ella. Miremos, le explicaron al rey David que era una mujer casada, y le explicaron quién era su marido, Urías, y la hizo traer y se acostó con ella, sin importarle la ley de Dios en ese momento al rey. ¿Y qué más dice? Cuando ella acababa de purificarse de su menstruo, y ella se volvió a su casa, la mujer quedó embarazada y envió a hacerle saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora vamos a ver las consecuencias que trajo este pecado. Muchas veces por echarnos a nuestras espaldas los mandamientos o la palabra de Dios, las consecuencias que pueden venir sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vamos a ir a 2 de Samuel, al capítulo 12, y vamos a estudiar el verso 9. Dios envía al profeta Natán a reprender y a explicarle a David lo que iba a acontecer con ese embarazo o con ese niño que iban a tener. Le dice el profeta Natán al rey David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón.
le explica con lujo y detalle el profeta de parte de Dios el pecado que hizo. Planificó todo, él fue el responsable para que muera Urías Eteo. Y vamos a saltarnos al verso 14 al 16 y dice: mas por cuanto con este asunto diste ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, y acá le da la sentencia: el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Miren la desgracia que podemos acarrear por echarnos a nuestras espaldas la palabra de Dios, siendo arrogantes, personas que no le mostramos interés a los dichos de Dios y hacemos lo que muchas veces nos dicta nuestro corazón. ¿Y qué más dice? Vamos a leer hasta el verso 16. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había engendrado de David, y enfermó gravemente. Mire cómo se cumple la palabra de Dios. Y dice el verso 16: entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Mire lo que hizo David, a ver si Dios le perdonaba este pecado. Dice que rogó y ayunó por ese niño. Y nos vamos a saltar al verso 18 y al verso 19. Y al séptimo día murió el niño, y temían los servidores de David a hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oírnos nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Eso decían los servidores del rey. Y dice el verso 19: mas David, viendo a sus servidores hablar entre sí, entendiendo que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus criados: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Miren las historias bíblicas, las enseñanzas, estos grandes ejemplos que nos dejó Dios para enseñanza nuestra, para que veamos que muchas veces por nuestras malas decisiones, por nuestra jactancia, por nuestra soberbia, por nuestras malas decisiones, podemos arruinar a nuestros hijos y los podemos perjudicar. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a estudiar otro ejemplo bíblico más. Vamos a ir a Primera de Reyes, el capítulo 12, el verso 28. Y vemos que estos hombres eran reyes en Israel y se tomaban atribuciones por la autoridad que tenían como rey. Hablando de el rey Jeroboam, dice: y habiendo tenido consejo
hizo 2 becerros de oro. Vemos que esto era uno de los pecados que más enfurecía a Dios, y aún así tomó consejo este rey y dice que decidieron hacer 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Miren lo que hizo este rey. 2 becerros de oro, y le dijo que eso eran los dioses que hicieron subir a Israel de la tierra de Egipto. Echándose a sus espaldas este rey lo que hizo Dios, Jehová Dios. Y vamos a ver, nos vamos a saltar al verso 32 y 33. Miren lo que es la soberbia del hombre. Y dice el verso 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8. Las fiestas de Jehová tienen tiempo, tienen meses. ¿Y en qué tiempo son las fiestas de Jehová? En el mes 7. Pero este hombre, como tuvo consejo de hombres y siendo rey, hizo guardar la fiesta en el mes 8. Cambió el mes de las fechas de Dios. ¿Y qué más dice? En el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre un altar, hizo así en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. En vez de ofrecerle sacrificios a Dios, hizo sacrificios a los becerros que había hecho. ¿Y qué más dice? Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había construido. También preparó sacerdotes. Y dice que a quien quería consagraba sacerdotes, tomándose atribuciones sobre la palabra de Dios. Por eso que muchas veces hacer lo que se nos da la gana no es bueno. Pensemos si lo que vamos a hacer es algo bueno ante Dios o no, porque nos podemos perjudicar nosotros y podemos perjudicar también a nuestra familia. Y dice el verso 33, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8. Miren, sobre el mes que él inventó o se le ocurrió, ahí celebraba fiestas a Dios. ¿Y qué más dice? El mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. No respetó el mes de las fiestas de Dios. Dice que hizo fiestas en el mes 8, el mes que él inventó en su propio corazón. Ahora vamos a mirar las consecuencias que vino sobre este rey. Dice en Primera de Reyes, el capítulo 14,
y vamos a estudiar el verso 1 y 2. Dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Miren, también se le enfermó el hijo a este rey como castigo de Dios. ¿Y qué más dice el verso 2? Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había ser rey sobre este pueblo. Miren, en su corazón sabía, reconocía que había pecado ante Dios. Por eso le pidió a su esposa que se disfrazara para que no conozcan que era la mujer del rey Jeroboam. Y nos vamos a saltar del verso 4 al verso 6. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Era tan de edad, tan viejo este profeta, que ya estaba ciego. Y vamos a estudiar hasta el verso 6. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Y miren la orden de Dios para esta mujer: así y así le responderás, pues cuando ella venga, vendrá disfrazada. Dios le comentó, le explicó el plan de cómo iba a venir esta mujer. Disfrazada, le dijo Dios. Y dice el verso 6: cuando Ahías oyó el sonido de sus pasos, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges ser otra? He recibido para ti un duro mensaje. Estas historias reales que han acontecido en la tierra de Israel son para enseñanza nuestra. Y vamos a ver el mensaje de parte de Dios para esta mujer. Y vamos a estudiar el verso 9. Eso es lo que le envió a decir Dios por intermedio del profeta al rey Jeroboam. Y dice: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste a tus espaldas. Miren de la manera que le hizo ver o explicar Dios por intermedio del profeta a este rey que se echó a las espaldas las órdenes y los mandamientos de Dios. Y acá vamos a ver las consecuencias que vinieron sobre la familia del rey Jeroboam. Y dice el verso 11 y 12:
El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren que dura la sentencia sobre este rey que hizo lo que se le dio la gana ante los mandamientos de Dios. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Miren la desgracia que podemos acarrear por ser rebeldes a la palabra de Dios. Y vamos a estudiar qué pasó sobre este bebé, este niño que estaba enfermo. ¿Qué sentencia tuvo Dios para con el niño de Jeroboam? Y dice el verso 12, y tú, le dice a su mujer, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Miremos que por la culpa de los padres o las malas decisiones de los padres, Dios por intermedio de las Sagradas Escrituras nos muestran que Dios castigó sus hijos. Por eso, como decía allá en Éxodo el capítulo 20, versos 4 y 5, dice Dios que visita la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Y cómo demostramos aborrecer a Dios? Siendo rebeldes a los mandamientos y a las palabras de Dios. Porque podemos pensar o entender que Dios es un ser injusto, pero en Dios no hay injusticia. ¿Qué nos dice en Deuteronomio el capítulo 32, el verso 39? Ved ahora que solo yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Acá miramos y Dios nos muestra el poder. Dice que Él es el que hace morir y el que hace vivir. Dice, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librarse de la mano de Dios. Hermosos los versos bíblicos para meditación, para enseñanza. Y vamos a estudiar la última cita bíblica en Romanos, el capítulo 15, y vamos a estudiar el verso 4. ¿Por qué están registradas estas historias bíblicas o para qué? Porque las cosas que se escribieron en el pasado para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por medio de la paciencia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Miren, por eso nos enseña, por eso están estas hermosas historias bíblicas, para enseñanza nuestra, para que aprendamos sobre el consejo de Dios. Le vamos a decir a cada oyente
que le agradecemos que compartan con nosotros la palabra de Dios y le vamos a decir que muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.